a todos, mi nombre es Flor y en esta oportunidad les quiero contar sobre el lenguaje infantil, sus características, desarrollo, funciones y sobre todo diferentes teorías que aportan distintos autores. En cuanto a las características, podemos encontrar a la dependencia de la estructura, donde acá el niño no va a utilizar determinados elementos del lenguaje, ya que su capacidad no le permite incorporarlos y adaptarlos a las situaciones que vive. En cuanto a la creatividad, el niño debe disponer de cierto dominio y competencia del lenguaje para utilizarlo luego como instrumento. También podemos encontrar libertad de uso, donde acá el niño va a utilizar ese lenguaje como un instrumento de expresión, es decir, que va a poder expresarse libremente. Y por último, el egocentrismo, que el niño ya de por sí es un ser egocéntrico, es decir, que va a tener dificultad de ponerse en el lugar de otro y entender su punto de vista. En cuanto al desarrollo, podemos encontrar dos etapas. La primera es la prelingüística o preverbal, que va desde los 0 a los 12 meses, donde el niño acá emite, reproduce e imita sonidos, constituyendo la base lingüística, para poder pasar a la siguiente etapa, que sería la lingüística o verbal. Esta etapa va desde los 12 a los 18 meses en adelante y es donde aparece la primera palabra con significado para el niño y que tiene un propósito de comunicar. Entonces podemos decir que dentro de este desarrollo existen condiciones, es decir, que la primera palabra va a tener el propósito de comunicar algo y también adquiere y entiende el significado de las palabras que emite. Como así también aparece la función simbólica, que es la capacidad que tiene el niño de representar en ausencia de un objeto persona a través de símbolos. Y por último, la maduración cognitiva del sistema nervioso central. En cuanto a las funciones, el niño al adquirir ese lenguaje lo va a ir ampliando y va a tener dos finalidades. La primera va a tener una función comunicativa, es decir, va a poder comunicar, y la segunda función es la representativa o símbolo. Por último, están las teorías que proponen distintos autores, como Skinner, que habla de la teoría conductista. Él propone la idea de que el lenguaje es un comportamiento que se va a dar solamente mediante refuerzos o premios. Este refuerzo puede ser verbal o físico y va a dar lugar a la producción de palabras. En esta teoría se lo va a tener al niño como un receptor pasivo, es decir, que no se lo va a considerar que él construya su propio lenguaje fuera de las imitaciones. En cuanto a la teoría constructivista, vamos a encontrar dos autores, como Piaget y Vygotsky, en donde Piaget va a plantear que el lenguaje es un proceso que se produce debido a la maduración biológica y a la interacción con el medio ambiente, es decir, el niño al nacer no posee el lenguaje, sino que lo va adquiriendo a través de diferentes etapas o periodos. Estas etapas serían la sensoriomotriz, que va desde el nacimiento hasta los 2 años, la etapa preoperacional, que va desde los 2 a los 7 años, luego tenemos la etapa de las operaciones concretas, que va desde los 7 a los 11, y la etapa de las operaciones formales, que van desde la adolescencia hasta la adultez en adelante. Entonces, Piaget habla de que el lenguaje se va a dar recién en el segundo estadio, que sería el preoperacional, ya que en el primero el niño no posee este lenguaje, sino que lo va a hacer mediante la imitación en presencia del modelo. Por ejemplo, en presencia de los padres cuando saludan con la mano. Este lenguaje es un proceso interno e individual que le va a permitir al niño adaptarse al medio en el que se encuentra. Y no es un lenguaje social, sino que se va a volver social a partir de que se tenga una intención. Entonces, el lenguaje del niño, para Vygotsky, es social desde que nace. Y lo va a hacer relacionándose con los demás. Por eso debe
contar con la presencia del otro, con el apoyo del otro. Y para eso el niño debe encontrarse en la zona de desarrollo próximo, es decir, en la zona de desarrollo real, que es lo que puede aprender solo, y la zona de desarrollo potencial, que es lo que puede aprender relacionándose con los demás. En cuanto a la teoría innatista, Chomsky define al lenguaje como una capacidad innata y universal. Innata porque toda persona nace con la capacidad de adquirir el lenguaje, y universal porque domina su lengua sin que se dé una enseñanza formal. Por eso este autor expresa que el cerebro humano tiene esta capacidad innata del lenguaje y lo denomina como dispositivo de adquisición del lenguaje, que le va a permitir al niño analizar el lenguaje que escucha y descubrir sus reglas. Mediante este dispositivo el niño va a poder acumular información específica utilizando los principios universales y generales, como por ejemplo, cuando el niño quiere decir algo en plural, sabe que debe agregarle una S, y le va a permitir elegir la información que ese entorno le brinda para poder interaccionar con otras personas. En cuanto a la teoría interaccionista que postula Brunner, que sería la última, él habla de dos conceptos. El primero es el sistema de apoyo de adquisición del lenguaje, que este va a funcionar como un mecanismo regulador de la interacción que sucede entre el cuidador y el niño. Y esto va a ser utilizable de una manera apropiada. En este sistema existen características como utilizar frases u oraciones cortas, hablar de forma más lenta y usar diminutivo en las palabras. En cuanto al otro concepto sería el de los formatos, que son interacciones pautadas y repetitivas entre el cuidador y el niño. Y bueno, estos formatos de juegos van a conformar una triada, es decir, entre el cuidador, el niño y el objeto, donde van a existir tres tipos de formatos. El primero es el formato de atención conjunta, donde acá el cuidador y el niño van a atender a un solo objeto, como por ejemplo el niño cuando atiende a la lectura de un cuento. El otro formato sería el de acción conjunta, donde acá van a actuar conjuntamente sobre uno o más objetos, como por ejemplo los juegos de dar, tomar, meter, sacar, que van a ser los mismos que los formatos mixtos, como por ejemplo el jugar al cuquito o al cucú. Este proceso Brunner lo llama andamiaje, ya que el docente va a sostener los logros que adquiere el niño en torno al lenguaje y a otras situaciones de interacción con sus cuidadores. En conclusión de este video, puedo decir el valor que tiene este contenido para los docentes del nivel inicial, ya que van a aportarle mucho a estas teorías, como por ejemplo la de Brunner, Piaget y Vygotsky, donde acá el docente cumple un papel fundamental en el proceso activo del niño, de su aprendizaje.